Bienvenidos al tutorial de automáticos en Apolo. Video orientado por Vanessa Gómez Orozco, ingeniera de sistemas, Universidad de Manizales. Durante este video aprenderemos a asignar el índice de precios al consumidor IPC como base para generar los ajustes por inflación. Aprenderemos a generar automáticamente la tabla de ajustes por inflación. Aprenderemos finalmente a ejecutar la rutina de automáticos generando los ajustes por inflación, depreciación y amortización. Los pasos para ejecutar los automáticos son: debemos asignar el IPC a los periodos. En la tabla de periodos debemos asignar ese IPC. Debemos verificar muy bien la creación de las cuentas, que estén con los atributos correctos. Vamos a generar la tabla de ajustes por inflación. Esta tabla se genera automáticamente siempre y cuando los atributos de las cuentas estén correctamente definidos. Vamos a crear la ficha de activos fijos. Creamos la ficha respectiva. Vamos a hacer el montaje de saldos iniciales o la factura de compra de mi activo. Después de ejecutar todos estos procesos, vamos a generar los ajustes por inflación, depreciación, amortización mediante la rutina de automáticos que nos presenta la Apolo. Finalmente, después de haber generado todo este proceso, puedo sacar el informe de anexo de ajustes, el cual me va a mostrar cuál ha sido ese comportamiento de esos ajustes por inflación, de esa depreciación y amortización en el sistema. Ahora bien, ingresamos entonces a la Apolo y vamos a verificar los diferentes pasos que vamos a tener en cuenta. El primero de ellos va a ser la asignación del IPC. Entonces nos vamos por parámetros, periodos. Los periodos son cada uno de los meses de mi contabilidad. En estos periodos vamos a asignar ese IPC. Este IPC es el campo donde el usuario mensualmente debe registrar el respectivo índice de precio al consumidor IPC. Este factor económico debe ser dado en cifras decimales y son la base para elaborar automáticamente los comprobantes de ajustes por inflación. El IPC de un mes es el PAG, porcentaje acumulado año gradable del mes siguiente. Después de asignar este IPC al respectivo mes que vamos a hacer los ajustes por inflación y la depreciación, pasamos al siguiente proceso, que es generar la tabla de ajustes por inflación. Lo hacemos por parámetros, tabla de ajustes por inflación. El concepto ajuste integral por inflación se define como un incremento en el nivel general de precios o como una disminución en el poder adquisitivo de la moneda. El nivel general de precios constituye el promedio ponderado del precio de los bienes y servicios de la economía. La unidad más ampliamente conocida del nivel general de precios en Colombia es el índice de precios al consumidor IPC, publicado mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE durante los 5 primeros días del mes siguiente. El Apolo nos permite elaborar en forma automática el comprobante de ajustes integrales por inflación de acuerdo a los decretos vigentes. Basta con asignar correctamente los atributos a las cuentas, definir esta tabla de ajustes por inflación y adicionar el porcentaje IPC, según los requerimientos particulares de la contabilidad. Para poder crear esta tabla de ajustes por inflación, lo podemos hacer de forma automática o manual según lo requerido por el usuario. Lo ideal es que si yo tengo bien configurados los atributos de las cuentas, pueda venir y generar automáticamente esta tabla. Tenemos la cuenta inicio. Es el campo utilizado para definir el inicio del rango, es decir, digitar el código donde inicia el rango de cuentas que se requiere ajustar por inflación. Cuenta fin. Campo para indicar el código donde termina el rango de cuentas que se va a ajustar. Esta cuenta fin debe ser igual o mayor a la descrita en el campo anterior de cuenta inicio. Partida. Es la cuenta auxiliar y de resumen que en términos contables recibe el valor ajustado, débito o crédito. El sistema valida internamente que la cuenta digitada maneje el atributo resumen.
Contrapartida. Es la cuenta auxiliar que contablemente registrará la contrapartida de la transacción. Autoajustable. Se aplica únicamente a aquellas cuentas históricas que aún después de quedar con saldo cero deben continuar siendo ajustadas por inflación. En términos contables, se deben autoajustar las cuentas del patrimonio. Activa. Se utiliza para activar o desactivar un rango de cuentas para ajustar por inflación. Es decir, es allí donde el usuario valida libremente los rangos que van a entrar en el proceso. Recordemos que esta tabla la podemos generar automáticamente por medio del botón Generar o podemos asignarla manualmente. Este botón de generación automática es otra forma de crear la tabla de ajustes por inflación a través de este botón o por medio de las teclas Control F8. Con solo presionar este botón, el sistema define automáticamente todos los renglones de la tabla de ajustes por inflación. Después de haber asignado esta tabla de ajustes por inflación, ya debemos ir y crear la ficha del activo. Esa ficha del activo fijo, ya sea pues un vehículo, ya sea un equipo de oficina, los diferentes activos que manejemos, debemos antes de crear esa ficha de activo. Adicionalmente, debemos insertar el registro en movimiento, es decir, ingresar la factura de compra de mi activo o montar los saldos iniciales. Después de haber hecho este proceso, nos vamos a ir a los automáticos. ¿Cómo generamos los ajustes por inflación, depreciación y amortización desde la aplicación? Por la opción de especiales, automáticos. Otra de las grandes ventajas que ofrece el sistema Polo Contabilidad es poder elaborar de manera automática los comprobantes mensuales de ajustes por inflación, depreciación y amortización. En la región periodos, ¿qué encontramos? Se presenta una lista de los periodos existentes en la contabilidad. Debemos asignar el periodo en el cual deseamos calcular y elaborar el comprobante automático. En la región documento. Esta región es de carácter informativo y muestra los datos básicos del documento automático que se ha elaborado. Es decir, describe los datos del comprobante existente en la contabilidad. Puede ser AI, ajuste por inflación, DP depreciación y AM amortización. Respectivamente tenemos el tipo. Es el código del comprobante automático mensual, el cual aparece registrado en la contabilidad e igualmente puede ser observado desde la ventana de movimiento. Tenemos tres posibilidades. AI, documento automático de ajuste integral, DP, documento automático de depreciación, AM, documento automático de amortización. Tenemos el número, es el número correspondiente al documento. El sistema lo asigna automáticamente con base en el año y mes de creación de los automáticos. Fecha. Es la fecha del documento automático y corresponde al último día del mes en que fue creado. Igualmente es asignada directamente por la aplicación. Débitos. Es la sumatoria de toda la columna débitos del comprobante elaborado. Créditos. Es la sumatoria de toda la columna créditos del comprobante elaborado. Todos estos datos aparecen según el tipo de documento y el periodo señalado en la región parámetros. Región detalle. Se visualizan los datos básicos del respectivo documento automático. Muestra cada uno de los registros que lo conforman y allí el usuario puede navegar libremente para obtener su información. En la región informativa, adicionalmente, nos permite observar los datos que componen el registro señalado en la región detalle. Al igual, esta región es de solo consulta. En ella se identifican 4 campos con su respectivo código y nombre, los cuales son cuenta ajustada, aplica, se utiliza solamente para las cuentas que manejan resumen, tercero sería el activo fijo que se está ajustando,
y el centro de costos afectado. En la región parámetros, sirve para definir el tipo de documento que vamos a elaborar, es decir, los parámetros necesarios para generar un comprobante automático. Basta con señalar el tipo de documento que se va a generar y el mes respectivo en la región periodos. En este campo tipo de documentos aparecen tres opciones para que el usuario elija fácilmente el tipo de ajuste que necesite efectuar. Entre sus alternativas tenemos ajustes integrales, AI, útil para ejecutar automáticamente los ajustes integrales por inflación, de acuerdo con las últimas normas contables y tributarias. Previo a este proceso de ejecutar los ajustes por inflación, debemos cumplir 4 requisitos. El primero, las cuentas que son sujetas a ajuste, según el decreto, deben poseer el atributo ajuste. Las cuentas partida de ajuste deben tener el atributo resumen. Tercero, la tabla de ajustes por inflación debe estar correctamente definida. Y el cuarto y último punto, el IPC del mes correspondiente debe estar registrado. El documento de depreciación, documento DP. La depreciación se basa en la vida útil estimada del bien y se define como la disminución o pérdida de valor de un activo fijo, propiedad, planta y equipo, ocasionado por el desgaste, factores naturales, envejecimiento, obsolencia por avances tecnológicos, por cambio en la demanda y muchos otros. El Apolo nos permite elaborar fácilmente las depreciaciones de los activos fijos. Su único requisito es crear la ficha para cada activo que se necesite depreciar. Y finalmente tenemos el documento amortización, documento AM. Es la disminución gradual y proporcional de los activos fijos, correspondiente a su valor causado. La amortización depende directamente de los datos suministrados en la ficha de cada activo diferido. Después de haber adicionado las diferentes opciones en la ventana de automático, tenemos dos opciones adicionales. Crear. Es un proceso utilizado para crear el comprobante. Previamente se debe señalar el tipo de documento a elaborar y el respectivo periodo. Una vez seleccionados los parámetros, el periodo y el tipo de documento, se debe presionar el botón ejecutar o la tecla F8. Antes de realizar este proceso, el sistema solicitará la confirmación del proceso. En el momento de la creación, debemos tener presente que el sistema verifica internamente que el comprobante automático no exista. Debemos tener presente que previo a la elaboración de cualquier comprobante automático, el sistema valida que exista el documento del mes inmediatamente anterior. De lo contrario, nos permitirá su elaboración. Es decir, si el documento anterior no existe, podemos adicionar manualmente un comprobante en cero con el año y mes respectivo. Para poder crear el comprobante de depreciación y amortización, previamente debe existir el de ajuste por inflación del mes actual. Lo ideal es no modificar un comprobante automático desde la ventana de movimiento, ya que esta es una rutina automática que el sistema me genera. La opción eliminar. Proceso que permite eliminar el comprobante seleccionado, ubicándonos en el periodo respectivo y seleccionando el tipo de documento de la región parámetros. Luego seleccionamos la opción eliminar y presionamos el botón ejecutar o la tecla F8. Por seguridad, el sistema pide confirmación de la operación. El sistema valida que no existan comprobantes automáticos posteriores al que deseamos eliminar. Estos son todos los pasos para poder generar los automáticos. Finalmente vamos a visualizar el informe de anexo de ajustes. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde vamos a mirar paso a paso qué debemos tener en cuenta para poder generar los automáticos desde la aplicación. Para poder generar esos automáticos,
lo primero que vamos a tener en cuenta son los atributos de las cuentas. Los atributos de las cuentas son una base clave para poder generar esos automáticos y para que el sistema automáticamente me genere la tabla de ajustes por inflación. Para poder generar estos automáticos debemos tener estas 5 cuentas. Primero, la cuenta del activo. Esa cuenta de activo va a manejar el atributo tercero y el atributo ajuste. La cuenta de ajuste por inflación del activo va a manejar el atributo resumen. La cuenta depreciación del activo fijo va a manejar tercero y va a manejar ajuste y va a manejar resumen. La cuenta de ajuste por inflación a la depreciación va a manejar resumen. Y finalmente, el gasto por depreciación no maneja ningún atributo. Esta es una parte clave para poder generar los automáticos desde la aplicación, que la creación, que los atributos de las cuentas estén correctamente diligenciados. Ahora vamos a pasar al ejemplo que vamos a hacer. Vamos a hacer el ejemplo para los ajustes por inflación y depreciación de un vehículo. Vamos a verificar los atributos de las cuentas que estén desde la aplicación correctamente creados. Vamos a crear la ficha de activo fijo. Vamos a montar el saldo inicial o la factura de compra. Vamos a asignar el IPC. Generamos la tabla de ajustes por inflación. Vamos a crear los ajustes por inflación y depreciación automáticamente. Y finalmente verificaremos el informe de anexo de ajustes. Entonces vamos a ir al Apolo y vamos a generar todo este proceso. Entonces, el primer paso es verificar los atributos de las cuentas. Entonces nos vamos por datos, plan de cuentas. Vamos a buscar la cuenta del vehículo, la cuenta de nuestro activo fijo. Buscamos F12, es la 1540-0501, ya está creada. Autos, camionetas y camperos, verificamos los atributos. Maneja tercero y maneja ajuste, está correctamente. Buscamos la cuenta de ajuste por inflación del vehículo. Es la 1540-9901. Ajuste por inflación, maneja el atributo resumen, está correcta. Buscamos la cuenta de depreciación del vehículo. Es la 1592-3501. Tenemos, debe manejar ajuste, debe manejar resumen, está correctamente. Buscamos la del ajuste por inflación a la depreciación. Es la 1592-9901. Maneja solamente resumen, está correcta. Y buscamos el gasto por depreciación, es la 5160. 5160 en el momento no está creada. Entonces vamos a crear esa cuenta. Insertamos, es la 5160-3501. Entonces esta cuenta es gastos por depreciación. Esta cuenta no maneja ningún atributo, guardamos. Después de haber verificado los atributos de las cuentas, verificar que tengan correctamente creados esos atributos. Recordemos que veíamos los diferentes atributos de las cuentas. Siguiente paso. Vamos a crear la ficha del activo fijo. Nuevamente nos pasamos al Apolo. Nos vamos por datos, activo fijo y diferido. Insertamos. Entonces vamos a crear nuestro activo. Entonces va a ser un vehículo. Vehículo tipo de activo es un activo fijo. Nombre. Ponerle vehículo. Placa. Cuenta. En cuenta vamos a llamar la cuenta de ese activo fijo. Entonces en este caso es la 1540-0501 o puedo hacer uso de la búsqueda con F11. Centro de costos. Si mi cuenta maneja centro, asigno el respectivo centro de costos. 1540-0501. Proveedor es el tercero al cual le compré ese activo. Buscamos, puede ser con F11. Vamos a adicionárselo a García Arias Juan Carlos. Fecha. Fecha real de compra de ese activo. Lo ideal es que sea el primer día del mes o el último día del mes anterior. Vamos a decirle que lo compramos el 1 de enero del 2009. A esta misma fecha nos debe quedar creado esa factura de compra o ese montaje de ese saldo inicial. Costo histórico de ese activo, ponerle 35 millones.
Observaciones, si queremos poner algo adicional. Vida útil, es la vida útil en meses que va a tener este activo. Entonces son 5 años, quiere decir que son 60 meses. Cuenta de depreciación acumulada del vehículo, entonces es la 1592-3501. Y la cuenta del gasto por depreciación, que es la 5160-3501. Guardamos nuestro activo. En la parte inferior, de modo informativo, la cuenta del activo, la cuenta de depreciación, ¿cómo se llama? La cuenta del gasto por depreciación y el proveedor al cual le compramos ese activo. Siguiente paso, vamos a montar la factura de compra o el montaje de saldos iniciales si ese activo ya lo teníamos hace tiempo. Entonces vamos a crear la factura de compra, nos vamos por datos, movimiento, insertamos la factura, control insert, documento FC, es la factura de compra, vamos a ponerle el número manualmente, digamos que es la factura 1500, hicimos la compra el 1 de enero del 2009, vamos a llamar la cuenta. Entonces vamos a llamar la cuenta del activo, ya sea si hago una compra a crédito, una compra de contado, primero voy a llamar esa cuenta del activo. Esa cuenta del activo es la 1540-0501. Me paso con Enter para que el sistema me pida los atributos, dependiendo los atributos que manejan las cuentas. Tercero, debemos tener muy claro este concepto. Cuando yo llamo a la cuenta del activo, en tercero no va el proveedor, sino que va el código del activo. En este caso va el código del vehículo, el código que le hubiéramos adicionado al momento de crear la ficha del activo. Detalle, compra activo fijo. Y es por un valor de 35 millones, que fue lo que insertamos en el respectivo activo fijo, que fue el costo histórico que asignamos. Adicionamos otro registro, vamos a comprarlo a crédito, entonces vamos a asignar la cuenta por pagar, la 22050101. En tercero, como ya no es una cuenta de activos, sino ya es la cuenta por pagar, debo llamar el proveedor. Entonces se lo compramos a Juan Carlos, a García Arias Juan Carlos, compra activo fijo y hacemos el crédito por los 35 millones de pesos. Ya adicionamos el registro en movimiento, allá insertamos la factura de compra o en el caso de que mi activo ya venía hace tiempo, puedo montar el saldo inicial de ese activo. Muy importante, al momento de llamar la cuenta del activo, en tercero no va el proveedor, sino que va el código de la ficha del activo. Siguiente paso, ya montamos la factura de compra, ahora vamos a asignar el IPC. Recordemos que el IPC lo configuramos desde parámetros, periodos, me ubico en los diferentes periodos. Miremos que acá por defecto ya tenemos uno. En enero, 0.83, en febrero, en marzo, vamos a asignar otro IPC. En abril, en mayo. Entonces acá debemos venir y actualizar ese IPC. Después de haber asignado el IPC, vamos a generar la tabla de ajustes por inflación y depreciación. ¿Cómo hacemos este proceso? Parámetros, tabla de ajustes por inflación. Recordemos que si tengo bien configurados los atributos de mis cuentas, basta con darle el botón generar y automáticamente el sistema me va a adicionar las respectivas cuentas. La cuenta del activo es la 1540-0501. Miremos que acá me adicionó el rango, cuenta fin, me adicionó todo el rango en la tabla de ajustes por inflación. De ahí la importancia de los buenos atributos, de la buena configuración que tengan mis cuentas para los ajustes integrales por inflación y depreciación. Siguiente paso, vamos a crear los ajustes por inflación y depreciación. Nos vamos por especiales, automáticos. Me ubico en el respectivo mes al cual voy a ejecutar el proceso. Primero ajustamos, luego depreciamos. Yo no puedo ajustar sin que exista el comprobante de ajustes integrales. Entonces me ubico en el primer mes. Recordemos que el primer mes no se ajusta, solamente se deprecia. Si me ubico en el 0 en el periodo de apertura, me ubico en ajustes integrales, tengo la opción crear y le doy el botón F8 o ejecutar.
Miremos el mensaje que me sale. No se puede crear un comprobante de ajuste en el periodo 0. ¿Por qué? Porque nosotros le creamos esa factura de compra en enero. ¿Sí? Entonces, si nuevamente vamos a ajustar, acá me sale nuevamente un mensaje. ¿Está seguro de crear el comprobante de ajustes integrales por inflación? Aceptar. Como ya traíamos otros activos, también me va a traer el ajuste de esos diferentes activos que manejemos. Me paso a depreciación, nuevamente F8 o ejecutar. ¿Está seguro de crear el comprobante de depreciación? Aceptar. Continúo, ya me paso al periodo de febrero, primero ajusto, estando ubicado en crear, F8 o el botón aceptar, me creo los ajustes, me paso a depreciación, ejecutar, está seguro de crear, aceptar, y así sucesivamente con los diferentes meses que manejemos. Marzo, ajustes integrales, ejecutar, depreciación, ejecutar, aceptar. Miremos que si en abril yo le doy depreciación primero, ejecutar, el comprobante no se puede crear porque no ha sido creado el de ajustes, lo que les comentaba anteriormente. Para poder depreciar, primero debe existir el comprobante de ajustes por inflación. Por algún motivo, el de marzo me quedó mal elaborado, entonces lo voy a eliminar. Me ubico en el comprobante que quiero eliminar con el respectivo periodo, le doy el botón eliminar, la opción eliminar, ejecuto. ¿Está seguro de borrar el comprobante seleccionado? Aceptar. Esta función o esta ventana de los comprobantes automáticos es muy sencilla siempre y cuando yo siga paso a paso las diferentes opciones que debemos tener en cuenta para generar esos automáticos desde la aplicación. Cuando yo me ubico en el respectivo periodo y dependiendo del comprobante, el tipo de documento en el cual esté ubicada, en este caso la depreciación, miremos que me muestra el tipo del documento, el número, fecha del documento, débitos y créditos. Y dentro de él, en la región informativa, me muestra el movimiento que el sistema me generó. Después de que yo genero estos automáticos, primero ajusto, luego deprecio, puedo crear y puedo eliminar. Esta información el sistema me la adiciona en movimiento. Si yo me voy por datos, movimiento, vamos a visualizar ese ajuste integral, me queda como un documento ahí, el primer mes. Vemos que acá estaba haciendo el ajuste a otro vehículo. Miremos que acá todavía no aparece el BEI, que fue el que nosotros creamos. Verificamos el otro ajuste integral. Me aparecen los diferentes ajustes que tenemos. Así sucesivamente. Entonces me va a empezar a mostrar todos los diferentes ajustes que tenemos y adicionalmente la depreciación. Buscamos con F12, buscamos el DP y me muestra las diferentes depreciaciones que el sistema me está creando. Lo ideal es que yo desde movimiento no modifique esos atributos, no modifique los movimientos de ajustes integrales por inflación y los documentos de depreciación. Finalmente, vamos a visualizar el informe. Por informes, anexo de ajustes. Este informe está relacionado con los documentos automáticos. Su función principal es mostrar toda la información contable que fue afectada desde los automáticos. Resulta de gran utilidad para conocer más detalles acerca de los ajustes efectuados en forma automática sobre los activos fijos de la empresa, discriminando información, como es el costo histórico, visualizarlo, me muestra el costo histórico, el valor en libros, el ajuste acumulado y el ajuste mensual. ¿Qué opciones tenemos? En la pestaña Parámetros, es una opción para definir los parámetros necesarios para visualizar el informe. Tenemos la opción Tipo de consulta. En tipos de documentos tenemos tres alternativas: ajustes por inflación, depreciación y amortización. Podemos elegir una de estas opciones según la información que requerimos. Fecha inicial, fecha final. Corresponde al rango de fecha tomado como base para armar el informe. Centro de costo. Corresponde a la forma como se desea agrupar la información obtenida. Existen tres alternativas diferentes para diferenciar este campo. Tenemos la opción Todos. Significa que será incluida toda la información de la contabilidad sin ningún tipo de clasificación. Proyectos.
Mediante su selección se activarán los diferentes proyectos existentes en la contabilidad. Ya puedo venir y asignar el respectivo proyecto. Puedo sacar el informe por un proyecto específico o lo puedo sacar por todos. Tenemos la pestaña Resultado. Permite observar la respectiva información según los parámetros señalados inicialmente y luego de presionar el botón Ejecutar o F8. Los campos que la componen son cuenta, código de la cuenta auxiliar utilizada como partida de la transacción según la respectiva tabla. Resumen, código de la cuenta auxiliar y de resumen utilizado como contrapartida de la transacción. Tercero, código de identificación del tercero, en este caso es el activo fijo. Veremos que acá está nuestro activo, BI, que fue el que creamos, costo histórico 35 millones, valor en libros 35 millones y me empieza a mostrar el ajuste acumulado, dependiendo del rango de fecha que hubiéramos seleccionado. Centro, código del respectivo centro de costos en caso de ser utilizado. Costo histórico, valor histórico del activo fijo diferido. Valor en libros, valor registrado en los libros de contabilidad. Ajuste acumulado, valor del respectivo ajuste acumulado a la fecha. Ajuste mensual, valor del ajuste mensual. Adicionalmente tenemos la región informativa. Su función es identificar algunos datos adicionales de la pestaña Resultado. Los datos que podemos visualizar son cuenta, identifica el código y nombre de la cuenta auxiliar. Resumen, identifica el código y nombre de la cuenta auxiliar clasificada como tipo resumen. Tercero, indica el código y nombre del respectivo tercero. En este caso recordemos que el tercero es el activo fijo. Centro, indica el código y nombre del centro de costos. Finalmente, después de haber adicionado los diferentes parámetros, yo le doy el botón Ejecutar o la tecla F8. Entonces vamos a generarlo, vamos a visualizarlo desde el 1 de enero del 2009 hasta el 30 de noviembre del 2009. Vamos a visualizar los ajustes por inflación. Ejecuto, puedo irme a la pestaña Resultado y me va a mostrar la respectiva información. O puedo darle Vista Previa o la tecla F6. Esta vista previa es antes de impresión. Acá es donde me va a mostrar el respectivo costo histórico, valor en libros, ajuste acumulado y ajuste del mes de los diferentes activos que manejamos. Acá ya llega a ser parte nuestro vehículo, nuestro activo, con el respectivo ajuste por inflación que le hicimos. Si no quiero visualizar los ajustes sino la depreciación, me ubico en depreciación, vista preliminar y puedo ver la información de mi depreciación. Adicional a esto, este informe yo lo puedo guardar. Le damos el disquete para guardar y tenemos diferentes extensiones. .qrp para abrirlo desde Apolo. TXT como un archivo de texto. HTM por internet. CSV es un archivo separado por comas para abrirlo en una base de datos. Y puedo mandar a imprimirlo. Primero selecciono la impresora y después mando la petición, mando la impresión. Con esto concluye el tutorial de automáticos en Apolo. Para consultar más tutoriales visite nuestro sitio web www.apolosoft.com/tutoriales.